Buenas tardes todos. Yo pienso en continuar en este segundo episodio de mi serie de blogs sobre la literatura española. Yo pensaba en continuar de hablar de Lope de Vega y del Siglo de Oro, pero pensaba quizás primero hablar un poco sobre mi motivación. Creo que he hecho referencia a esto antes, pero ¿por qué me gusta tanto el Siglo de Oro? Mencioné antes un poco, pero quiero explicar exactamente por qué hablo español y por qué yo soy profesor de español. Eso no quiere decir que yo hablo español de modo perfecto, hay muchas cosas que puedo mejorar. Un comentario un comentario bueno me corrigió, de hecho. El comentador mencionó que yo hablo español y siempre pronunciando todas las R's como R's, como hablar español. Eh, Hablar español, pensar en español. Y necesito mejorar eso. No todas las R's necesitan ser tan fuertes. Pero es difícil para mí porque es algo que es un error pequeño de pronunciación que se ha generalizado por todo mi discurso, toda mi habla cuando hablo español. Así que será un poco difícil corregirlo, pero trataré de hacerlo. Pero sí, quiero rápidamente hablar de mi historia personal con el español. ¿Por qué hablo español? Porque, como sabéis, yo no soy hispanohablante nativo, que debe ser obvio a vosotros que sois hispanohablantes nativos, que yo cometo muchos errores que un nativo no cometería nunca. Sí, mi experiencia con el español inicia, de hecho, desde que era muy pequeño. Uh, si no sabéis, mi familia es de origen portugués, de descendencia portuguesa, por la mayor parte. Eh, pero, y necesito enfatizar esto, una parte pequeña de la familia de mi padre es de origen español, tiene descendencia española, tiene raíces españolas. Y yo, viviendo en Sudáfrica como vivo, en esta ciudad de Johannesburg, donde hay una comunidad portuguesa sustancial, hay muchos portugueses, luso-sudafricanos, como se llaman, y eh, viviendo en esa comunidad, viviendo como parte, hasta cierto punto, de esta comunidad, siempre querría tener algo que me distinguiera de la comunidad. Y reconozco que puede ser quizás un poco absurdo, un poco infantil, como un deseo un poco infantil de no ser como los otros, ¿no? Todos queremos ser diferentes y en nuestro esfuerzo de ser tan diferentes, casi siempre resulta que somos exactamente como los otros. Somos más homogéneos cuando lo más que tratamos de ser diferentes, ¿no? Pero bien, aparte de eso, sí, yo creo que siempre enfaticé esa parte de mi herencia debido a ese deseo de ser diferente. Y esa, como por ejemplo, siempre fue un motivo. El otro motivo, el motivo catalista, podríamos decir, fue que en 2010 España vino a Sudáfrica y ganó el Mundial. Y honestamente, puedo decir que para vosotros que no habéis experimentado un Mundial en vuestros países nativos, vivir en un país en que tiene lugar el Mundial es una experiencia que nunca se puede repetir. Es increíble. El ambiente es muy emotivo.
Es siempre, cada día, toda la gente, la única cosa de que piensa la gente es el fútbol. Y eso vino y obviamente España ganó el Mundial y eso fue, por eso yo decidí cuando era niño de aprender español. Y empecé a usar como la tecnología que existía entonces, que fue como Rosetta Stone, cosas que me ayudaban un poco que me introducieron al idioma, pero no me enseñaron el idioma. Pero poco después encontré una profesora de Perú, una profesora de español, y ella fue fantástica. Honestamente, yo no pudiera pedir, yo no pudiera desear una profesora mejor, porque ella fue honestamente una profesora que totalmente cambió mi relación con los idiomas. Y esto es cuando empecé empecé a progresar con mi español. Un año quizás después de empezar mis clases con ella, tuve que elegir un texto para mis exámenes. Y el texto que elegí, como mencioné en el último video, fue Peribáñez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Y ese fue el momento en que mi interés en el español dejó de ser puramente funcional, puramente transaccional, puramente dirigido por motivos externos. Empecé a amar el español por el español mismo, ¿no? Por la belleza de la lengua, por la historia de la lengua, por su literatura. Y por esa razón debo mucho a Lope de Vega, debo mucho a los escritores del Siglo de Oro. Y hoy quiero terminar este vlog pequeño con una reflexión pequeña sobre qué importante es Lope de Vega para la literatura española. Mencioné ciertas cosas en el último blog, naturalmente, pero creo que no mencioné que él totalmente transformó el teatro español. Él compuso, y lo siento, pero olvido el año exacto, pero él compuso durante como el auge de su carrera, él compuso El arte nuevo de hacer comedias, que fue como casi una guía, a veces en prosa, pienso, pero ciertamente en gran parte en verso, una guía para la adaptación, una guía para los escritores de comedias y tragedias en el Siglo de Oro, por la tarde siglo XVI y el temprano siglo XVII. Cómo adaptar las convenciones y los canones, se podría decir canones, like canons of something, de estilo y de composición heredado de los escritores clásicos a las exigencias del Renacimiento, del tarde Renacimiento, de la época temprano moderno, ¿no? Y ese arte nuevo de hacer comedias fue una innovación tan importante que totalmente reconstruyó el modo en que los escritores subsecuentes, los escritores después, pensaban en el teatro. Quizás puedo mencionar más, pero hay algunos escritores, hay algunos historiadores que consideran que el arte nuevo de hacer comedias dio inicio al formato de las películas modernas. Lope de Vega, como sabemos,
o como se sabe bien, es Lope de Vega cambió él cambió el formato de 5 actos que entonces dominaba a solo 3 actos. Y si consideramos que las películas hoy en día tienen 3 actos, muchos ven una relación causal relationship, ¿no? Una relación causal entre estos dos fenómenos. Bien, pienso de terminar aquí porque no quiero aburriros con más información sobre Lope de Vega, aunque sea tan interesante por sí, yo pienso. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.